este día recordamos lo que leímos en Primera de Pedro 1, del 6 al 8, el día de ayer, donde siempre vamos a tener pruebas, pero que esa prueba nos lleva a la fe y que en cada momento de prueba, Dios, Jesucristo, su Espíritu Santo, está con nosotros. Soy Sandra Rivera y este día vamos a continuar con el tema Rescatadas por Amor. Bueno, y seguimos hablando sobre la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo nos ordena una vida moral limpia. Nos dice Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es Dios quien nos llama a ser santos como Él es santo. Este llamamiento es un comunicado que da con autoridad. Es un llamado a hacerse presente para dar cuentas. Y lo que Dios demanda es santidad. La palabra santidad es tener las características de pureza moral, no tener mancha alguna, que es uno de los atributos de Dios. Esta es la demanda de Dios, que vivamos una vida de obediencia, que nos llevará a tener una conducta moralmente correcta. O sea que tenemos que estar siempre haciendo la voluntad de Dios y obedeciendo su palabra. No es fácil, pero sabemos que nosotros lo que pidamos a Dios, Él nos puede dar. Y esta orden es en cada una de las áreas de nuestra vida. No queda ninguna en la que podamos decir que Dios no nos ordena, que vivamos en sujeción a sus mandatos y por consiguiente en santidad. Además, Dios no nos pide nada que Él mismo no sea o cumpla. Y es en Dios que se puede recurrir para que nos ayude a vivir de esta manera, ya que, recordemos, en la fuerza humana no lo podemos lograr, porque nosotros como seres humanos siempre vamos a fracasar, pero es por medio de Cristo, por medio de su Espíritu, que nosotros podemos llegar a hacer la voluntad de Dios y ser obedientes. Pero también la sangre de Cristo nos ordena un comportamiento. En 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. En este orden nos recuerda Dios que si lo reconocemos como nuestra autoridad y le llamamos Padre, no debemos olvidar que Él es un juez y que traerá juicio a cada uno de nuestros actos y que nadie se puede salvar de eso. En nuestro caso, que nosotros hemos, por medio del Espíritu Santo, reconocido que es Jesucristo, por medio de su muerte, que nosotros tenemos vida eterna, lo hacemos por fe, porque dice Efesios 2:8, porque por gracia es un regalo de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es porque Dios así lo quiso, es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero es para ser juzgados ¿qué hicimos nosotros con nuestra salvación? Que será en el tribunal de Cristo. Dice 1 Corintios 3, del 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestra base, Él es nuestra roca.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, siempre sobre Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, como el heno, la hojarasca, él sufrirá pérdida. Pero dice también, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La salvación no la perdemos porque es un regalo de Dios, como lo vimos en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La sangre de Cristo también marca un tiempo, un pasado del hombre, como lo dice en 1 de Pedro 1:14, que dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, o sea, un pasado, teníais estando en vuestra ignorancia. O sea que no sabíamos, no conocíamos. En base a estas órdenes es que Pedro nos dice que ahora somos hijos de Dios. Si leemos en Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, el poder de ser hechos hijos de Dios. Somos obedientes, por lo que nos sometemos a las órdenes y a los mandatos. Y es por ello que no nos conformamos, lo que implica que no seguimos un patrón o un estilo de vida que antes de conocerlo a Él, antes de que el Espíritu de Dios tocara mi corazón para creer en Él, nuestro comportamiento no está moldeado por los deseos que antes, en el pasado, teníamos. El apóstol usa un verbo en pasado en este versículo, en la palabra teníais, tiempo pasado. Nos habla de una naturaleza o esencia que ya dejó de ser, que ya no existe, que es algo que está en el pasado. El Hijo de Dios no puede continuar viviendo en el pecado. Antes éramos desobedientes y nos conformábamos a los deseos que se tenían cuando ignorábamos lo que Dios demandaba. Pero ahora esto dejó de existir. En un tiempo anterior estábamos en desobediencia a Dios, al no conformarnos ni sujetarnos a la autoridad de Dios, lo cual queda también establecido perfectamente por Pablo, según Romanos 11:30, que dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais, pasado, desobedientes a Dios, pero ahora, en el presente, habéis alcanzado misericordia. Recordemos que este regalo inmerecido es por puro amor, pura misericordia de Dios, que habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Pedro nos explica que esta desobediencia era consecuencia de la ignorancia, que es la falta de conocimiento, especialmente la que conduce a una conducta reprochable. Estábamos sin conocimiento de Dios, y sugiere que los receptores de esta carta, recordemos, eran sobre todos los gentiles, que antes de acudir a Cristo, que antes que nos conociéramos a Cristo, practicábamos religiones paganas, o tal vez solo éramos desobedientes.
todo este conocimiento que se tiene está basado en un rescate, en el precio que se pagó cuando Cristo derramó su sangre en la cruz. Es la sangre de Cristo la que marca la diferencia en la vida de nosotros como hombres, y su sangre le hace posible distinguir que en nuestro pasado éramos desobedientes a las leyes divinas. Gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir la palabra. Si tenemos alguna duda, algo que queramos compartir, por favor, no duden en escribir. Que el Señor les esté bendiciendo, y terminando este día miércoles, nos veremos el día de mañana, el día jueves, siempre con nuestro tema. Que el Señor les bendiga. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó. Mis padres